La Fundación Jesús Saad Nasser presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti y por los tuyos. Seguimos avanzando en Industria y Comercio en Acción. La participación del profesor Nelson Jesurún, de nuestra economista Diana Jiménez. Se le saluda a Héctor Julio Hernández. En el área técnica tenemos a dos jóvenes profesionales. Me refiero a Natasha Lebrón y Joely Morales. Presidente, en la ocasión vamos a hablar de un tema de una gran vigencia en los Estados Unidos, en Puerto Rico de manera particular, con una experta en la famosa ley de quiebras. La ley que junto al nacimiento de la República ha estado incólume, una de las leyes más fuertes y más aplicables en los Estados Unidos y sus posesiones o jurisdicciones. Me refiero a esa ley de quiebra que 5 expresidentes se han acogido a ella y que el actual presidente en sus corporaciones, no a nivel personal, 3 o más de una vez se ha acogido a la ley de quiebra. Para hablarnos de la ley de quiebra y sus capítulos, la licenciada Mary Ann Gandía Fabián, una prominente abogada que ejerce esta importante ley. Ahí está con usted, Mary Ann. Gracias, Héctor Julio. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en el programa Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús Saad Nasser. Estamos creando conciencia de balancear una economía con excesiva dependencia de fondos federales y de las fábricas que todavía nos quedan de ultramar en Puerto Rico, sin percatarnos que todo país debe tener una economía propia para balancear la inversión foránea, que siempre es bienvenida y promovida por todos los gobiernos en todas las partes del mundo, y Puerto Rico no es la excepción. A esos efectos, nuestra programación es levantar la verdadera imagen del empresario puertorriqueño y buscar la alternativa hacia una economía propia que sea parte de la naturaleza de nuestra calidad de vida. Hoy con nosotros la licenciada Mariana Gandía Fabián, cuya especialidad es la corte de quiebra, y consciente de que muchos de los pequeños y medianos empresarios se encuentran en situaciones difíciles, pues queremos dialogar con ella para ilustrar a los amigas y amigos que nos escuchan sobre qué beneficio tiene irse a la quiebra cuando la apremiante situación económica nos crea un estado de asfixia. Licenciada Gandía Fabián, los micrófonos son suyos. Muy buenos días a todos, buenos días a ustedes y buenos días a todos los Radio Escucha. Es un placer para mí poder estar aquí y hablarles un poco sobre el proceso de quiebra. Bien, adelante. Sí. Díganos, ¿cuáles son los trámites que tiene que hacer una persona cuando se encuentra agobiado por los cobradores y necesita poder tratar de salvar su negocio o defender lo poco que tiene a través del Tribunal de Quiebra? ¿Qué usted puede ofrecerle en defensa de poder luchar por reconstruir su vida a través de la quiebra? Sí, lo primero que debería hacer una persona que esté pasando por esa situación sería de tratar de lograr una negociación con sus acreedores. Como sabemos, en la mayoría de los casos eso es prácticamente imposible, porque viendo el punto de vista de los acreedores, pues ellos quieren que le paguen el 100% de la deuda y en el momento que la misma vence. Y muchas veces eso es imposible para el pequeño empresario
ya sea una corporación o ya sea un DBA, una persona que tiene su negocio. O un ciudadano privado. O un ciudadano privado, un individuo, una persona independiente, también están pasando por la misma situación. En los últimos años, hace bastantes años, podríamos decir, en los últimos 30 años, se facilitaron las formas en que le prestaban dinero a las personas, le facilitaban tanto dinero con garantías sobre propiedades, sobre otros bienes, que entonces empezó a correr ese dinero al mercado. Las personas se acostumbraron a tener esos ingresos y a tener ese acceso a los bancos, a la banca, y se endeudaron. ¿Qué pasa? Al cambiar la situación económica, pues esta persona que con toda su buena voluntad tomó el dinero que en ese momento podía pagar, no puede pagarlo. Cuando sucede que no puede negociar con un banco, con una institución para poder obtener un plan de pago, pues entonces puede recurrir al Tribunal de Quiebra. La ley de quiebra es una ley federal, está instituida por la misma Constitución de los Estados Unidos de América, y es un beneficio que tienen estas personas que no pueden cumplir con sus obligaciones en la misma forma en que las contrataron. Y lo primero que deben hacer entonces es ir a donde un abogado de quiebra. Deben estar bien asesorados yendo a donde un abogado de quiebra. Y de hecho, esa primera entrevista es totalmente gratis en la mayoría de los bufetes, y asumo que en el suyo también, y allí le dan todas las posibles alternativas en medio de la crisis que puede estar viviendo el empresario, grande, pequeño, mediano. Ahora mismo hablamos de la quiebra de Sears, que luego de unas negociaciones logró sobrevivir y se mantendrá sin el capítulo 11 que le amenazaba. O sea que pueden ir a su abogado y orientarse, ¿verdad? Definitivamente. Van a donde el abogado y se orientan. Esa primera entrevista generalmente es gratis. El abogado hace un análisis de la situación de ese cliente y le ofrece las alternativas, porque no todo el mundo cualifica para los mismos capítulos, que son el capítulo 11, que es el de reorganización, el capítulo 12, que es el capítulo de agricultores y de pescadores, que se está utilizando mucho en Puerto Rico, especialmente para las vaquerías. El capítulo 13, que es para los individuos, o para los individuos que tienen sus negocios, pero como un DBA y no como una corporación. Y ahí se les prepara un plan de pago con un montón de facilidades, muchas facilidades. Y está el capítulo 7, que es liquidación. Ahí, cuando ya no hay más alternativas, pues la persona radica un capítulo 7, el síndico de los Estados Unidos nombra un síndico, y ese síndico evalúa todos esos bienes y determina cuáles bienes se pueden vender y ese dinero pagárselo a los acreedores. Bien, de acuerdo a su experiencia, de los clientes que usted ha atendido y que no se han acogido al capítulo 7, sino a las distintas alternativas de reorganizarse, ¿recuerda usted qué número ha podido salir ya de la quiebra y reintegrarse al diario vivir como una empresa ya en su función normal? Bueno, el verdadero propósito de la quiebra es ese mismo, que la persona obtenga lo que se llama un fresh start, que una vez pasa por ese proceso de quiebra y ese plan se confirma, si es un capítulo 11 o si es un capítulo 13 o capítulo 12, se confirma que pueda reintegrarse de nuevo al mundo de los negocios y seguir operando para que la economía continúe en el país. Yo le diría que por lo menos en el caso de nosotros, le podría decir que sé yo, el 90-95% de los casos se confirman. Logran salir. Sí, y logran salir. No sé si es lo mismo en otros bufetes, yo le estoy diciendo en el de nosotros. Pero porque es que, ¿cómo se llama? Uno, durante ese proceso, uno trata de enseñarle a esa persona, como tiene unos cumplimientos que hacer, tiene que pagarle al trustee, tiene que erradicar unos operating reports, tiene que analizar cuáles son sus deudas, cómo las va a pagar. O sea que esa persona a veces que no ha administrado tal vez el negocio, porque es un negocio familiar pequeño, lo ha tratado siempre como si fuera un negocio familiar y de momento crece, pues entonces esa persona se organiza cómo es ese proceso de negocio durante todo este proceso, y ya cuando se confirma el caso, ya tiene un negocio organizado.
Se podría decir en forma aproximada, más o menos de conformidad al tamaño del negocio, cuál es el costo aproximado para un abogado llevar el recurso de la quiebra. Eso es un tema recurrente, pero es muy difícil uno poder decir cuando uno analiza el caso cuánto va a salir ese proceso de capítulo 11. Yo estoy hablando de capítulo 11, el capítulo 13 es mucho más económico. Pero el capítulo 11 depende de todo el trabajo que ese abogado haga durante ese proceso. Generalmente se cobra por hora, porque no sabemos cuánto va a ser el litigio con los acreedores, cuánto va a ser la negociación con los acreedores. Y más o menos en el mercado, ¿cómo fluctúa el costo por hora según el mercado? Bueno, dependiendo del tipo de abogado que sea, yo diría que en Puerto Rico sería entre $250 a $300 la hora. Ya, bien. Licenciada, sí, tengo una pregunta. En la calle uno oye otra gente aconsejando, ay, vete a la quiebra y así no vas a tener que pagar. Y usted puede explicar que sí hay que pagar ciertas cosas obligadas independiente de irse a la quiebra. Por ejemplo, siguiendo esa misma línea de pensamiento, si uno tiene una deuda asegurada, o sea, una deuda que tiene una garantía, por ejemplo, una hipoteca o un carro, si uno la tiene, no importa el capítulo que uno radique, sea 7, sea 11, sea 12, sea 13, si uno quiere conservar su casa o conservar su negocio, su propiedad, que tiene una hipoteca, o conservar su automóvil, definitivamente lo tiene que seguir pagando. Puede ser que se pueda negociar la forma en que se pagan de una manera más fácil para esa persona que va a radicar quiebra. Pues no puede pagar la mensualidad que está pagando el carro, no puede pagar la mensualidad que está pagando la hipoteca. Pues entonces lo que sí se puede hacer es negociar para bajar ese pago. Cambiar los términos, se pueden cambiar los términos y se pueden cambiar los intereses. ¿Ve? Pero sí lo va a tener que pagar. Licenciada, ¿cuántos años lleva usted en el proceso de atender quiebra? Como abogada llevo muchísimos más, pero en quiebra llevo 28 años. Ok, wow. Eso quiere decir que usted ha visto a Puerto Rico, ¿no?, moverse en transición, sí, y desde la entrada del IBU. ¿Entendería usted que el IBU ha agravado la situación para las compañías? O sea, o cuál es el incidente mayor que usted dice, mira, esto es como que más común que sucede en los negocios, por los cuales pues tienen que recurrir a esto porque o cometen errores o el mercado que se está yendo o se fue el queso, como hay un libro por ahí? O sea, que a su experiencia, ¿el IBU ha influido grandemente o también hay ciertas recomendaciones que usted le dice, mira, esto te pasó por esto, o te comiste el dinero en vez de pagarle a los suplidores? Bueno, lo del IBU, si venimos a ver, cuando hace unos años hubo montones de corporaciones, de compañías, de negocios que tuvieron que erradicar porque el cobro del IBU se hizo bien agresivo por el Departamento de Hacienda y la gente lo que hacía era correr a erradicar una quiebra. O sea que eso motivó muchas quiebras en un momento dado. Todavía a mí me siguen llegando clientes con deudas de IBU, pero eso es una de las deudas que puede, a través de un plan de pago, pagarla dentro de un procedimiento de quiebra. ¿Y qué es lo más común entre una empresa que usted diga, caramba, esto es común, no se hizo esto, o sea, sus controles de contabilidad, errores, el dueño? O sea, que en su experiencia, ¿qué es lo más común que usted ha encontrado? Que pues una compañía pues cae en ese... Una de las cosas que se pueden observar, por ejemplo, que se puede ver es cuando uno, por ejemplo, tiene una corporación y tiene varias corporaciones, vamos a poner que tenga 2 o 3 corporaciones, y una de las corporaciones empieza a fallar. Entonces uno empieza a tratar de la otra, darle préstamo a salvar a una, y ahí empieza a tener problemas. En vez de una, tienen problemas 2 o tienen problemas 3. También, como generalmente ahora uno va al banco a hacer una hipoteca o lo que sea y le piden la firma personal, además de la corporación. Y si hay otras corporaciones, pues a lo mejor también quieren incluir a las otras corporaciones como codeudores. Eso también agrava la situación de la persona. Pero yo lo que creo que más está afectando hoy en día es el problema de las hipotecas con los bancos.
al bajar los ingresos, se hace difícil pagar la hipoteca de la forma en que fue originalmente acordada. Y se dice que unas 15,000 viviendas cada año entran en ese proceso que podrían obligar a una familia a tener que devolver la casa mediante el mecanismo de la ley de quiebra. Y promedio, ¿cuántas quiebras ocurren anualmente en Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico... 6,000, 7,000. Del 2016, aquí yo tengo los récords, del 2016 al 2017, las quiebras bajaron considerablemente en el 2017. Por María. Yo entiendo que por María. Ajá. Mucha gente se fue y mucha gente no tenía luz y no pudieron atender esa preocupación a tiempo. En el 2018 aumentaron algo, no mucho, pero aumentaron. A un total de... Aproximadamente 7.701 quiebras fueron las que hubo en el 2018, mientras que en el 2017 hubo 7.604. En el 2016 hubo 10.221. Bien, licenciada. Nos queda un minuto y se lo vamos a entregar a usted. ¿Cuál es su recomendación a las amigas y amigos que están escuchando este programa en cuanto a que si tiene una situación económica difícil, cuál es el mejor paso a seguir? Yo creo que tan pronto tenga una situación difícil, tan pronto se atrasen 1 o 2 meses y no vean que en el futuro van a poder pagar una hipoteca, no pagar su carro, cumplir con sus acreedores en su negocio, lo que sea, deben acudir a una orientación en el proceso de quiebra. Y aquí está el teléfono de la licenciada, que es el 787-390-7111. Ella está en el privilegiado sector del Viejo San Juan, en la calle San José número 5. Quisiera que no mencionara el nombre de su distinguida hija, que sigue también la línea del derecho. Sí, es la licenciada Isamari Gandía. Ella es mi sobrina. Ella jura que es mi hija, pero es mi sobrina. y las dos estamos llevando a la oficina. Hace 8 años que estoy así en la práctica privada, porque antes de eso yo trabajé en la oficina del síndico de los Estados Unidos como abogada y fui directora de operaciones de la oficina del licenciado Alejandro Olivera, que es el síndico del capítulo 13. O sea, que cuando se va alguien con usted, está yendo a la persona que conoce la función desde ambos lados, desde el síndico y desde la abogada practicante. Pues muy bien. Por los últimos 28 años. Le agradecemos a la licenciada Ann Gandía Fabián su participación y su orientación a las amigas y amigos, y un placer haber podido dar información a nuestros miembros asociados, consejeros asociados. Gracias.